Buenas, en este vídeo vamos a hacer una simulación de circuito basada en el transistor para conocer los tres modos de funcionamiento que hemos explicado en otro vídeo. Bueno, para ello vamos a utilizar un transistor NPN y vamos a dibujar, lo primero que vamos a hacer es dibujar el circuito que vamos a emplear. Bueno, vamos a poner nuestro transistor. Este va a ser nuestro transistor. Tenemos aquí el colector, el emisor y la base. Vamos a utilizar una fuente de alimentación y vamos a polarizar nuestro transistor, el emisor, y en la parte del colector vamos a ponerle una lámpara y vamos a ponerle también otra resistencia simplemente para limitar un poco la corriente. Digamos que este sería el circuito de colector. Y ahora en el circuito de emisor, en vez de ponerle otra fuente de alimentación, lo que vamos a hacer es utilizar un divisor de tensión mediante un potenciómetro . Bueno, mejor vamos a ponerle también una resistencia de limitación también aquí. Porque cuando pongamos el cursor del potenciómetro aquí arriba tendrá toda la tensión. Entonces lo vamos a limitar. Vamos a escoger unos valores. Esto va a ser 9 voltios. Esta limitación va a ser de 1 kilo ohmio. El potenciómetro, por ejemplo, de 2 megas. Aquí la limitación vamos a ponerle 100 ohmios. Y la lámpara creo que en simulación son unos 50 ohmios. Bueno, entonces en este circuito lo que vamos a ir haciendo es, al mover el cursor, vamos a ir proporcionando diferente tensión a la base, el emisor, y por lo tanto pasará una corriente, y en función de la corriente que pase por la base emisor, se provocará una corriente en el colector. Recordemos, este es el colector, este es el emisor y esta es la base. Bueno, para verlo todo un poquito más claro y tomar medidas, vamos a poner también algunos medidores. Vamos a poner, aquí vamos a medir la tensión que hay con un voltímetro. Vamos a medir también la corriente que pasa por aquí con un amperímetro. Y vamos a medir también la corriente que pasa por aquí con otro amperímetro. Bueno, pues este va a ser nuestro circuito y vamos a simularlo. Bueno, vamos a utilizar este simulador online y a ver qué tal nos funciona. Vamos a poner por aquí cerquita nuestro circuito, así un poquito más pequeño para tenerlo de referencia. Y es un poco, aunque está un poquito cableado, aquí un poquito cruzado, vamos a verlo claramente con el esquema de esta forma. De tal manera que tenemos aquí el potenciómetro, que cuando está en la posición mínima, lo que hace es estar aquí, en la tensión mínima, y cuando lo ponemos en la otra posición, lo que tiene es completamente a los 9 voltios. Bueno, como vemos, cuando la posición está bajita, este es el voltímetro que teníamos aquí. Este amperímetro es el que hay aquí. Tenemos otro amperímetro en el colector. Y hemos añadido también, bueno, por curiosidad, aquí un voltímetro justamente para ver la tensión que hay entre el emisor y el colector. Como no conduce ahora mismo, porque no tiene suficiente tensión, toda la tensión de los 9 voltios cae entre el colector y el emisor, porque por aquí no pasa corriente. Bueno, para que empiece a conducir, repasamos la ficha. Para que empiece a conducir, la tensión entre el base emisor tiene que ser cercana a los 0,6 voltios. Cuando empiece a ser cercana a eso, entonces empezará a conducir
habrá una relación entre la corriente de colector y emisor, perdón, de colector y base, que llamaremos beta, y luego lo llevaremos a saturación. O sea que vamos a intentar pasar por esos tres estados al mover el potenciómetro de esta forma. Bueno, pues ahora mismo está en la parte de abajo, vemos que la tensión es 0. Si lo subimos un poquito, ahí ya estamos todavía cerca de los 0,7, todavía no conduce, y cuando ya estamos en una zona aquí de los 600 milivoltios, pues entonces en esta zona ya empieza a conducir algo empieza a conducir, ni siquiera aprecia la corriente que entra en la base, es muy pequeña, y a medida que voy subiendo, vemos como de repente ya empieza a conducir de una forma considerable. Ya tenemos aquí 3 miliamperios, ya empieza a bajar la tensión. Tenemos todo este margen de control en el que se supone que hay una relación entre la corriente de base y la corriente de emisor. Podemos hacer la comprobación de la siguiente forma. Tenemos en esta zona de conducción, por ejemplo, la relación que hay entre 4 miliamperios y 14 microamperios. Y a medida que subimos la tensión, vemos cómo aumenta la corriente y proporcionalmente aumenta la corriente de colector, hasta que ya llega un momento en el que ya la corriente es suficiente para poner el transistor en saturación, es decir, que se comporta como un interruptor cerrado. Vemos que no ha cambiado demasiado la tensión entre la base y el emisor, pero lo importante es ver que aquí estaría en saturación y aquí en corte, sin conducir, y vemos las dos condiciones. Tal como explicábamos en el vídeo, pasa de la zona de corte a la zona de saturación. Gracias.